Quiero llevarte rápidamente ahí al libro de Primera de Pedro, donde hemos estado compartiendo. Estamos haciendo el devocional ahí y también hemos hablado la semana pasada, cuando tuvimos la primera reunión presencial después de casi 7 meses. Entonces hablamos del capítulo 2 y fue preciso y exacto lo que necesitábamos escuchar el día que regresamos y hablamos acerca de la identidad de la iglesia. Bueno, como ustedes saben, venimos hablando hace un tiempito ya acerca de este tema de la iglesia, lo que es la iglesia, cuál es la función de la iglesia, cuál es el lugar que la iglesia debería ocupar en la vida del creyente. Y aún hemos tratado temas como la disciplina de la iglesia, el crecimiento y la santidad de la iglesia. Y la semana pasada veíamos un poquito más ahí en ese texto donde estuvimos pasando por el devocional, estuvimos viendo esto de la identidad de la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que somos en Cristo? Y Pedro cuando habla ahí en el versículo del 9 y 10, él va a traer conceptos, él va a traer principios de la Escritura, precisamente del Antiguo Testamento, y los va a traer y los va a mencionar, y se lo va a decir a la iglesia. Iglesia que está constituida, como vimos la semana pasada, por judíos y gentiles. O sea, estas verdades que Pedro les va a decir a los creyentes son verdades que los judíos ya las sabían, ellos ya la entendían. Son conceptos que ellos manejaban, lo habían escuchado todo el tiempo, lo leyeron todo el tiempo, ellos eran el pueblo de Dios. Ellos eran un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido para la posesión de Dios. Ahora, para el gentil, estas cuestiones, estos principios no eran normales, ellos no la escuchaban normalmente, pero es una realidad que Pablo va a empezar a enseñar en el Nuevo Testamento. Yo te mencioné el libro de Efesios, capítulo 4, el capítulo 2, perdón, la semana pasada, cuando veíamos cómo esa enemistad que había entre judíos y gentiles, y Pedro va a traer ahí el tema de la gracia y de la crucifixión y la obra de Cristo, ¿no? Va a decir, es abolida a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo. Ahora de los dos, Cristo ha hecho un solo y nuevo pueblo, un solo y nuevo hombre, que son las expresiones que va a usar ahí Pablo. Ahora, ¿a quién se aplica esto? Bueno, en el contexto lo habíamos visto en el versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Cristo es lo más precioso. Así que, ¿quién es un linaje escogido? ¿Quién es un real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido para la posesión de Dios? Bueno, aquellos que creen. Y la manifestación de que realmente has creído en el Cristo de la Biblia es que Cristo es precioso. Cristo es precioso. Así que si hay personas que se autoproclaman, se autodenominan creyentes, pero Cristo no es lo más precioso para ellos, entonces eso es una farsa, eso es una mentira. Porque para los que creen, Cristo es precioso. Cristo es precioso. Así que para ellos, judíos y gentiles, pero claro, Pedro le está escribiendo en su mayoría a gentiles, creyentes de primera generación, Pedro le está escribiendo estas verdades y les dice a ellos, y claro, a todos los creyentes, ¿no? Los creyentes son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido para Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes. Para que anunciéis las virtudes. Así que estudiamos eso la semana pasada y fue espectacular. Esta semana avanzamos un poquito más ahí en la lectura, en el devocional, y llegamos hasta el versículo 11 y 12. Versículos espectaculares. Cuando vos entendés la identidad que tenés en Cristo, cuando los creyentes no solamente razonan esto, sino que lo empiezan a vivir, lo que sucede es que automáticamente lo que vos sos va a determinar lo que vos haces, cómo vos vivís, cómo vos te conducís, cuáles son los valores más altos en tu vida,
¿Cuáles son las cosas que vas a amar y vas a anhelar y vas a desear? Y fíjate, después de haber hablado eso, Pedro, después de haberle mencionado que ellos son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido para Dios, él va a empezar a hablarle acerca de estos principios. Y fíjate, esta mañana quiero hablarte acerca de la vida de un peregrino. La vida de un peregrino. Porque eso es lo que va a tratar Pedro. Y fíjate, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, y fíjate ahí la idea central del texto, ¿no? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Fíjate, un texto espectacular. Pero fíjate, la idea de Pedro cuando él escribe estas palabras, él está, acordate, escribiéndole a una iglesia sufriendo, una iglesia perseguida, una iglesia que es rechazada por la sociedad, por los vecinos, por sus amigos, su familia que no conocía al Señor. Una iglesia que está siendo perseguida por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Y la manera en la cual Pedro anima a esta iglesia, para que ellos se mantengan firmes en la verdad, para que ellos sigan viviendo una vida piadosa y no se entreguen a las pasiones y a los deseos y no abandonen la fe, la forma en la cual Pedro lo hace es animándoles a través de la palabra de Dios, alentándoles no a escapar del sufrimiento, precisamente, aunque él lo dice, ¿no? Si es posible, más adelante lo va a decir, si podés evitarlo, bueno, hacelo. Pero la forma en la cual Pedro va a animar a los creyentes es como vimos en la primera sección, recordándoles que tienen una salvación enormemente grande y maravillosa. Recordándoles que Dios les ha elegido, recordándoles que Dios no solamente les ha elegido, sino que les ha hecho renacer por la misericordia de Dios. Hemos sido renacidos, ¿no? Hemos nacido nuevamente. Y va a hablar ahí acerca de la herencia en el capítulo 1, y va a hablar acerca de la esperanza que tenemos en Cristo, y va a hablar acerca de la fe, una fe que es guardada por el poder de Dios y que es perfeccionada a través de las pruebas y las circunstancias. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia de un creyente genuino y uno que dice ser creyente, pero es un creyente falso, tal vez un creyente religioso. Cuando la prueba, cuando la presión por la fe viene, entonces un creyente falso se aleja. Un creyente falso lo primero que hace, ¿sabes qué es? Tira el aguante, como decimos, ¿no? Pero un creyente genuino, cuando su fe es probada, su fe sale aún más preciosa, más fuerte, más firme. Y fíjate, esa es la forma en la cual Pedro tiene para animarnos, ¿no? Hablándonos de la salvación. Bueno, la semana pasada, hablándonos de qué somos, ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos sido elegidos y que tenemos esta vida en Cristo, qué es lo que somos. Y ahora, fíjate, lo que va a empezar a hablar Pedro es cómo los creyentes tienen que vivir una vida distinta aún en medio de un contexto de hostilidad, un contexto de sufrimiento, de dolor. Y fíjate, Pedro le dice, amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos. Así que en esta mañana quiero que veamos juntos, ¿no? ¿Cómo es la vida de un peregrino? Y quiero mostrarte algunos elementos, algunos principios que son esenciales para vivir como peregrino. Así que bueno, no estoy acostumbrado a usar la tableta. No sé si me podés ayudar, Herbie, que se me puso algo ahí, no lo sé sacar. Fíjate, miralo y yo mientras voy avanzando un poquito. Bueno, ¿en qué estábamos ahora, no? No les voy a mentir igual, ¿no? Porque no tenga el apunte, me acuerdo. Fíjate, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Así que quiero en esta mañana que veamos juntos, con la Escritura,
¿Cómo es la vida de un peregrino? ¿Cómo es la vida que los creyentes deben tener, deben vivir, deben llevar adelante? Así que algunos elementos, te dije yo, algunos principios. Y fíjate, el primer principio es que un peregrino... Gracias, Gaby. ¿Tan fácil era? Bueno, en algún momento voy a tener que hacer un cursito de esos que daban en la escuela, ¿no? De computación. Bueno, mirá todo lo que me salté. Bueno, no importa, ya avanzamos, así que no voy a volver. En primer lugar, el primer principio es que un peregrino tiene una mente de peregrino. Qué profundo que sos, Jesús, ¿no? Bueno, es que los puntos de la predicación salen de los textos y nosotros no inventamos nada. Nosotros simplemente queremos transmitirte lo que Dios dice en su palabra. Fíjate, tener una mente de extranjero y peregrino. Extranjero. Ahora, creo que esta mentalidad, algo tan simple, ¿no? El punto, pero creo que esta mentalidad es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo dentro de los creyentes, dentro del pueblo de Dios. Los creyentes viven sus vidas pensando que la vida, que simplemente son gotas de agua, es más que la fuente, que es Dios. Y nos enfocamos y miramos esta vida y le ponemos todo el énfasis y todo el amor y la pasión a esto que nos rodea por alcanzar estos sueños falsos que el mundo ha puesto en la mente de las personas, ¿no? Vivir el sueño de tu vida, tener lo que siempre quisiste tener. Y vamos perdiendo de vista, vamos olvidando que somos extranjeros y peregrinos. Fíjate, la palabra extranjero ahí es alguien que vive en un país, alguien que está en un país sin tener derecho de una ciudadanía. Es decir, que esa persona carece de los privilegios de ser ciudadano de ese lugar. Así que está en ese lugar, pero no es de ese lugar. Eso es lo que significa. Eso es un extranjero. Eso es un extranjero. Un peregrino es un viajero, es alguien que anda de paso. A mí me encanta, hay un libro gordo y grandote y largo y viejísimo. Creo que ahora sacaron una versión actualizada, porque realmente si lees el libro original, el viejo, hay un montón de palabras que tal vez no vas a entender. Pero es un libro precioso, ¿sabías que es el libro más vendido después de la Biblia en todo el mundo? Es El progreso del peregrino. Hay una película también, si ustedes buscan en YouTube pueden ver la película, que está bastante buena también la película, es viejísima, así capaz que los chicos se van a aburrir porque no hay ningún efecto en esa película. Pero realmente tiene un mensaje muy impactante, ¿no? Y esto es lo que nosotros somos como creyentes. Fíjate, el peregrino es alguien que anda de paso, alguien que está yendo hacia un destino. Está yendo, este no es su destino, claro, tiene que pasar por acá para ir a su destino. Pero lo que significa peregrino es que él es un residente temporal. Está acá ahora, pero tiene que seguir de viaje. Tiene que seguir de viaje. Entonces la característica de un peregrino, en aquel tiempo, especialmente cuando Pedro escribía, era alguien que andaba ligerito de equipaje, para así decirlo, ¿no? No andaba con las maletas grandes, colgando, porque eso hacía que su viaje sea más lento, sea más pesado. Él tenía una meta, él tenía una misión, él tenía que llegar hasta su destino. Entonces llevaba lo justo y necesario para llegar. Y fíjate, esa es la idea ahí cuando Pedro habla de un peregrino, alguien que está de paso, alguien que está de paso en este país, en este mundo, como un residente temporal. ¿Sabes que así la Biblia describe a los patriarcas? Abraham, por ejemplo, él es considerado en Hebreos, capítulo 11, versículo 9, Abraham habitó como un extranjero por la fe. Ahí cuando hablan del ejemplo de fe de Abraham, ¿no? Hebreos capítulo 11, versículo 9 dice que él habitó como un extranjero. Y acompáñame ahí a Hebreos porque hay otro pasaje que quiero señalarte también. Hebreos capítulo 11 mismo.
capítulo 11, versículo 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Todos quién? Bueno, toda la lista esa que viene hablando anteriormente. Sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y fíjate, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sabes que cuando Génesis, no me acuerdo del pasaje, ahora no te quiero mentir, creo que es el capítulo 49 o por ahí cerquita, si no. Cuando se habla de Jacob, dice que, no recuerdo la fecha, tampoco los años ahora, ¿no? Porque se me acaba de ocurrir ahora, ¿no? Cuando la Escritura habla y menciona su muerte, dice, fueron tantos los años de su peregrinación. O sea, esta idea está presente tanto en el Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Testamento. Y claro, los patriarcas eran reconocidos así, como que fueron extranjeros y peregrinos, como que caminaron en esta vida de paso, mirando con los ojos de la fe la tierra, la ciudad, la cual les estaba esperando. Así que, hermano, déjame decirte en esta mañana, nosotros como creyentes debemos desarrollar esta mentalidad. Nosotros como creyentes debemos clavar esto en nuestra mente. Nosotros no somos de este país, no somos de Argentina. Aunque vivimos en Argentina, nos gusta el mate, el dulce de leche, el truco. El asado nos gustaba, ahora no nos acordamos cómo es el sabor. Alguien le decía, parece que tenemos coronavirus, perdimos el gusto, ya no sabemos cómo sabe eso, ¿no? Algunos no se ríen porque no comen seguido, asado está bien, pero nosotros no somos de este país, nosotros no somos de esta tierra. Estamos acá y es importante que vos vivas con responsabilidad mientras vivís acá. Algunos dicen, bueno, soy extranjero, entonces no voy a pagar la luz. Pagar la luz, ¿sí? Bueno, soy extranjero, entonces no voy a someterme a las autoridades gubernamentales. Soy extranjero y voy a vivir mi vida sin someterme a la ley civil del país. No, fíjate, Pedro sigue el párrafo, vuelve a primera de Pedro. Pedro sigue el párrafo hablando de que debemos sujetarnos, ¿sí? Y Pedro va a hablar de que como creyentes, aunque somos perseguidos, tenemos que vivir de una manera digna como ciudadanos. Como ciudadanos. Claro, de paso, pero ciudadanos al fin. Y fíjate, Filipenses capítulo 3, versículo 20, anotalo, no vamos a ir a buscar cada versículo, ¿no? Pero Pablo claramente está hablando ahí de que la ciudadanía de los creyentes está en el cielo, está en el cielo. Hebreos capítulo 13, versículo 14, dice que no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos lo que está por venir, lo que está por venir. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 14. Así que lo que significa esto, hermano, es que tenemos que vernos así, tenemos que pensar así, tenemos que vernos así, tenemos que vivir de esta manera. Tenés que entender de que este mundo en el cual hoy estamos está bajo el maligno. Así que los extranjeros y los peregrinos tienen una mentalidad distinta a la de este mundo. El mundo lo que hace es pone su propia vida, su propia realización como la meta más alta. Nosotros, los peregrinos, estamos con nuestra mirada en el cielo, con nuestra mirada en la patria que está aguardando por nosotros, que Cristo fue a preparar para nosotros. Bueno, les pido disculpas, es medio raro para mí andar mirando la tabla, así que me pierdo un poco. Bueno, ustedes saben que yo imprimo siempre los bosquejitos. Alguna vez me he quedado sin hoja el año pasado y lo imprimí en rosa una vez. Así que siempre pasa algo con la impresora. Y esta mañana, como todavía no me acostumbro, también me pasó algo parecido y no lo logré hacer. Pero la semana que viene volvemos otra vez al papel, a la antigua, ¿sí? Así que bueno, la idea acá es, los creyentes son extranjeros y peregrinos. Así que en primer lugar, la vida de un creyente, la vida de un peregrino es tener una mente de peregrino.
pensar como un peregrino, verse como un peregrino, actuar como un peregrino. El peregrino que está de paso no vive según las reglas de este mundo, según la filosofía de este mundo, según las normas y costumbres de este mundo. Claro, hay costumbres que cuando vas a otro país se te van pegando, ¿no? Qué sé yo, viene la gente de otro país y algunos agarran el mate porque, no sé, parece que nos hace feliz cuando alguien de otro lugar toma mate, ¿no? Y capaz que le dice, bueno, vamos a tomar mate, ¿viste? Es horrible esto, pero vamos a tomar mate para darle una alegría a esta gente. Capaz que a alguno le termina gustando, ¿sí? Y hasta termina tomando más que uno. Me pasa eso con mi esposa, ¿sí? Le encanta el mate. Ahora, está bien tomar algunas costumbres, siempre y cuando esas costumbres no violenten la ley de tu lugar real. ¿Y cómo es que yo miro eso? Bueno, a través de la palabra de Dios. Siempre y cuando esas normas no vayan en contra de lo que Dios estableció en su palabra. Así que no vivimos en carpa, vivimos en una casa, ¿verdad? Vivimos en una casa. ¿Tenés un ventilador, un aire? ¿Es pecado? No, no. Porque vamos tomando algunas costumbres, algunas cosas que están permitidas, no son pecado, ¿verdad? Y están ahí, la podés usar, pero no pierdo esto, no pierdo esto. Soy un peregrino, soy un extranjero. Bueno, te lo mencioné recién, tenemos que ser responsables. Como peregrinos tenemos que ser responsables mientras estamos en este lugar. Es lo que trata Pedro más adelante. Fíjate, yo escribí un ejemplo, cuando escribía esto en la semana, metí un ejemplito ahí, ¿no? Cuando vos te vas de viaje, cuando te vas al campamento, ese ejemplo por ahí no va a funcionar ahora que lo pienso, porque algunos llevan bolsos como si fueran a vivir ahí en el campamento, ¿no? Como si se fueran a quedar para siempre. Y la realidad es que vas por 2 días, ¿viste? Así que suena medio, ves bajar las maletas y vos decís, aquí nos vinimos a vivir acá, dijimos. Cuando vos te vas de viaje, vos no te llevas los muebles, ¿verdad? Te vas de vacaciones, no te vas a llevar la televisión. Bueno, ahora capaz que es un poquito más fácil porque las teles son más finitas, ¿no? Pero las teles de antes eran grandotas, gordas, pesadas, ¿viste? El que tenía un 29 pulgadas, ¿viste? Con toda esa espalda atrás, era una cosa increíble. Mover eso tenías que no sé, entre 3 o 4 había que levantar esa tele, ¿no? Pero cuando vos te vas del viaje no te llevas los muebles, no te estás llevando toda la ropa que tenés, simplemente estás agarrando, calculando, bueno, voy 5, 10 días por ahí que puede darse ese gustito, ¿no? Y llevas ropa, ¿no? Llevas, qué sé yo, libros, te gusta leer en el viaje, ahora está todo en el celular, ¿no? Pero te llevas algún libro, te llevas, no sé, algún cuaderno para ir escribiendo y anotando ideas que se te vienen, o simplemente cosas del viaje. Pero calculá, llevas lo justo y necesario porque estás de viaje. Y cuando llegás al lugar, no sé, un hotel, una casa donde alquilaste, o te prestaron, o la de un pariente, no empezás a decorar la casa y a agujerear la pared y colgás un cuadro. No, esta pared no me gusta y haces un agujero ahí y pones una puerta, ¿viste? Porque querés tener mayor accesibilidad al otro cuarto. No, no haces nada. Bajas tu ropa, capaz que la acomodás ahí un poquito en el mueble y vos querés salir, ir a pasear. Vos querés salir y hacer lo que tenés que hacer porque es poco el tiempo que tenés ahí. Ahora, nosotros como creyentes y como peregrinos, tenemos que entender que este mundo en el cual hoy vivimos es pasajero. Es pasajero. Nosotros hoy estamos, pero estamos yendo camino a nuestra real ciudad, al lugar donde tenemos que ir porque somos hijos de Dios, porque somos creyentes. Así que los creyentes básicamente deben vivir entendiendo esto, entendiendo que estamos de paso en esta tierra. Somos peregrinos, somos extranjeros. Así que esto inevitablemente tiene que afectar nuestra vida y ver el mundo desde otra óptica. El segundo principio de un peregrino no es solamente tener una mente de peregrino, qué inteligente que sos, no, dijimos lo que dice el texto, ¿no?
El segundo principio, principio número 2, es que un peregrino debe pelear la guerra contra los deseos carnales. Así que yo te estoy describiendo a un peregrino. Yo te estoy describiendo un peregrino. Un peregrino vive de esta manera, según lo que Pedro está escribiendo y alentando a estos creyentes que están sufriendo. Ustedes deben tener una mente de peregrino. Acuérdense, están de paso por este mundo. Su ciudadanía real está en el cielo, no está acá, en la tierra. Así que vivamos de esta manera. Y lo segundo que Pedro describe, el segundo principio que Pedro da acerca de un peregrino, fíjate, dice el versículo: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que el segundo principio de un peregrino es que va a pelear, va a batallar, va a estar en una guerra continua frente al pecado, frente a los deseos. Así que, hermano, no hace falta que yo te recuerde que como creyentes estamos en una guerra espiritual. Tu guerra no es contra el vecino que te mira mal, que te pone música fuerte. Tu guerra no es contra el hermano de la iglesia que tiene una actitud, viste, media irritante y te molesta y entonces eso te enoja y empieza una guerra, una discusión. Tu guerra no es con aquel que andas escuchando por ahí que habla mal de vos. Tu guerra es una guerra espiritual, tal como Pablo lo dijo en Efesios capítulo 6. Nuestra lucha, nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Así que estamos en una guerra, y esta guerra es 24 horas, 7 días a la semana. O sea, no hay descanso. No hay descanso. Cada día, desde el momento que vos te convertiste, desde el momento que Cristo hizo una obra de regeneración en tu vida, entonces desde ese momento vos estás en una guerra en contra de este mundo. Antes estabas en una guerra también, pero estabas con el mundo en contra de Dios, en contra del plan de Dios. Pero ahora vos seguís en una guerra, solo que cambiaste de bando. Y ahora estás en el bando ganador. ¿Viste cuando hay un partido de fútbol y mirás al equipo y decís, yo quiero estar con ellos, van a ganar, ¿viste? Y después terminan haciendo como 15 goles. Bueno, no está esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque Cristo, Él ya venció. Él ya venció. La victoria es de Cristo. La victoria es de Cristo. Y vos como creyente, hoy tenés el privilegio de estar desde este lado de la batalla, como alguien que triunfó. Y quiero hablarte de eso un poquito más adelante, pero los creyentes estamos en guerra. Esta guerra que Pedro le escribe no era una guerra contra Nerón ni contra su imperio, contra los vecinos y la gente de su comunidad que les iba oprimiendo porque eran cristianos. Esta guerra es una guerra contra el enemigo, esta guerra es una guerra contra este mundo, pero esta guerra es una guerra contra nosotros mismos. Eso es lo que decía Moody, ¿no? El gran predicador, el gran evangelista. Él decía, el enemigo más grande soy yo mismo. El enemigo más grande que tengo soy yo mismo. Por eso es que Pablo también, cuando él le da consejos a este joven pastor Timoteo, él le dice, tené cuidado de vos mismo. Tené cuidado de vos mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es que Pablo decía esto? ¿Por qué es que Pedro dice esto acá? Bueno, es porque estamos en una guerra, y esta guerra es contra nuestros propios deseos, de nuestro corazón desordenado. Nuestro corazón pecador. Cada día estamos en esta guerra. Cada día. Así que si vos cedés frente a estos deseos, si vos dejás de pensar que estás en una guerra y dejás de luchar contra estos pecados del corazón, entonces déjame decirte que estos deseos te esclavizan. Estos deseos te esclavizan. Es como si vos estuvieras ahí en el campo de batalla frente a tu enemigo y tu enemigo te está atacando y vos estás ahí con la banderita de me rindo. No quiero luchar, no quiero pelear, pero tu enemigo no va a frenar hasta destruirte, hasta esclavizarte. Así que tenés que luchar
Tenés que luchar porque eso es lo que Pedro está diciendo. Os ruego que os abstengáis de estos deseos, de los deseos de la carne que batallan. Fíjate la expresión militar que usa, batallan contra el alma. ¿Sabes? Cuando un soldado está en servicio, cuando un soldado está en guerra, el soldado no anda de ojota y pijama ahí por el campo de batalla. El soldado no anda ahí con el control de la televisión viendo a ver algún recreíto para ver, qué puede encontrar ahí de interesante en las noticias o alguna serie para entretenerse. No, el soldado está preparado. Tiene el uniforme de soldado, tiene las armas de un soldado y está listo, atento, alerta para la batalla. Ahora hay muchas cosas que podríamos hablar de este tema, ¿no? De la batalla. Hay momentos en los cuales el ejército avanza y ataca, y hay momentos en los cuales el ejército retrocede y se guarda para recobrar fuerzas, para cargar, para prepararse, para reafirmar la estrategia. Esto es la guerra, y el fin de la guerra no es salvar tu propia vida, no es agarrar y decir, bueno, a ver si zafo de esta, como muchas veces te lo presentan en las películas, ¿no? Quieren disparar, quieren huir, quieren salvar su vida. No, el propósito de esta guerra es dar tu vida por esta causa. Es batallar contra estos deseos que quieren destruir tu alma, que quieren destruir, que te quieren esclavizar, quieren que vos vivas sometido bajo estos pecados. Ahora, algo interesante acá, porque muchas veces los creyentes van por ahí viviendo vidas desordenadas y hasta con un cierto orgullo. Ellos quieren mencionarlo y quieren decirlo mostrando qué piola que son, ¿no? ¿Sabes qué? Están esclavizados por el pecado. Están siendo destruidos, están perdiendo esa batalla. Claro que pierdan la batalla no significa que Cristo va a perder, Él triunfó. Pero ellos están perdiendo esa batalla, esa guerra que claramente tienen todo para ganar. Así que Pedro les dice a los creyentes que se mantengan alejados de estas pasiones, de estos deseos. ¿Cuáles son esos deseos? Bueno, si vos avanzás un poquito más lo vas a ver, ahí Pedro lo describe en el capítulo 4. Fíjate, bueno, tendría que hablarte de todo el contexto, pero ya vamos a llegar ahí en algún momento en el devocional. Así que puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Fíjate, ¿para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y fíjate, ¿qué es vivir en la carne? ¿Qué es vivir en los deseos de la carne? Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Y qué es lo que agrada a los gentiles? ¿Cuáles son los deseos de la carne? Fíjate, andando en laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Fíjate, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Fíjate, no tienen que hacer eso, Le estoy mostrando qué no hacer cuando va a toser, ¿sí? Acuérdense. Fíjate, empieza a describir cuáles son esos deseos. ¿Cuáles son esos deseos que Cristo, porque padeció, Él terminó con estos deseos, con este pecado, Él triunfó sobre esto? Y los creyentes deben luchar contra estos deseos para no vivir de esta manera, para no vivir conforme a las concupiscencias, conforme a los deseos de la carne. Y los empieza a describir. Laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, idolatría. La forma en la cual nosotros nos alejamos de eso es batallando contra eso. No viviendo de una manera pasiva, pensando que si yo oro y leo, en algún momento voy a estar en un escalón arriba de la espiritualidad
Y entonces ya no voy a tener la lucha que tengo contra el pecado y estoy esperando que llegue ese día. Eso es totalmente falso. Es lo que mencionábamos la semana pasada. Cuando Pablo en Filipenses capítulo 2, él dice que debemos ocuparnos en nuestra santificación. Debemos ocuparnos, debemos trabajar, debemos luchar contra el pecado. ¿Te das cuenta? La santificación no es algo pasivo, que se da de una forma espontánea. Cuando vos lees tu palabra, la palabra de Dios, y cuando vos orás y estás en comunión. No, es algo activo, es una lucha constante. Es una guerra todo el tiempo, ahí estamos. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, va a dar una lista también de estas pasiones, de estos deseos desordenados. Así que los creyentes deben evitar todas estas expresiones de pecado. Los creyentes deben vivir huyendo de esta clase de pecados. Esta clase de pecados que son públicos, que tal vez otros pueden ver, pero esa clase de pecados que son privados, que están ahí en el corazón, que fácilmente podrías tapar y podrías hacer como que está todo bien, pero no está todo bien porque hay pecado en el corazón y tiene que ser tratado bíblicamente. Así que estas personas, estos deseos que acabamos de ver ahí en esa lista de Primera de Pedro, si la lees en Gálatas capítulo 5, cuando contrasta los deseos de la carne contra los del espíritu y habla de esa batalla en el interior, esa clase de pecados son lo que las personas que viven para ellos mismos, que constantemente están buscando una autogratificación y que quieren conseguirla a través de la búsqueda de placer, de poder, de riquezas. Todo lo que estas personas dicen y hacen son para promoverse a ellos mismos. Son para hablar de sus virtudes, para hablar de cuán buenos ellos son, porque eso les autogratifica para proteger sus propios intereses. Pero fíjate, Pedro dice, los creyentes tienen que abstenerse de esos deseos. Los creyentes tienen que batallar contra esos deseos. Esos deseos de buscar mi propia voluntad y no la que es de Dios. Ese deseo de buscar lo que es más fácil y no la santificación. Así que Pedro les dice a los creyentes, ustedes son peregrinos, un peregrino está en guerra contra estos deseos. Y sabes que esos deseos combaten contra el alma, Así que Gálatas capítulo 5, anótalo para tener referencia, versículo 16 y 17, dice Pablo que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra los del Espíritu. Y estos se oponen entre sí, hay una guerra, hay una batalla, hay una lucha ahí en tu corazón. Y esta lucha se da al momento de que Cristo, el Espíritu Santo de Dios, empieza a morar en tu vida a través de la obra de salvación. Antes vos vivías para tus propios deseos, para tu propia carne. Pero ahora tenés el Espíritu Santo de Dios y hay una guerra, hay una batalla. Así que tenés que luchar. Bueno, es lo que habla también Romanos 7, versículo 21 a 24, cuando Pablo habla, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de miseria? Este cuerpo de pecado. Y Pablo habla ahí en el versículo 21 y 22, cómo se da esta batalla en él. ¿Te das cuenta de esta batalla? Todos los creyentes se encuentran en esta batalla. Pablo, el apóstol, que escribió toda la doctrina para la vida de la iglesia, este hombre sabio, este misionero, este referente, este pilar para la iglesia, él decía, él abrió su corazón y se sinceraba, ¿no? En su carta cuando escribía ahí a los romanos. Él dice, hay pecado en mi corazón, estoy luchando. ¿Te das cuenta? No estamos hablando acá de perfección. No estamos hablando acá de creyentes que ya han sido glorificados y que van a vivir por encima de esta realidad. No estamos hablando de una batalla. Estamos hablando de una batalla que quiere controlarte, que quiere esclavizarte, que quiere destruirte, quiere destruir todo en vos. Es el pecado, así que tenemos que luchar. Así que
¿Qué hacemos frente a esta realidad? ¿Nos entregamos? Decimos, bueno, si Pablo pecó, entonces ¿qué queda para mí? Dice alguna, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos entregamos? ¿Cedemos? ¿Qué hacemos frente a esta realidad? ¿Nos entregamos a nuestros deseos? No, de ninguna manera. Lo que hacemos es en la gracia de Dios y en la gracia que se ha manifestado no solamente en la obra de salvación de Cristo, sino en llenarnos de sus bendiciones y de sus gracias para enfrentar y para luchar frente a estos pecados, para luchar en esta guerra que se desenvuelve en el corazón por hacer la voluntad de Dios o la nuestra. Así que el problema está en nosotros, la guerra está en nosotros, son nuestros deseos que quieren reinar en nuestra vida. Santiago capítulo 4, anotalo, versículo 1, ¿dónde están las guerras? ¿Dónde están los pleitos? Y Santiago dice, ¿no es de vuestras concupiscencias? ¿No es de vuestras pasiones que surge todo eso? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 y 14. Va a hablar Pedro ahí cuando él exhorta. Fíjate, da vuelta la hoja, estamos ahí cerquita. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fíjate, el contexto, ahí el párrafo ese, la idea es, como creyentes tenemos que vivir en santidad. Como creyentes tenemos que avanzar hacia la santidad. Tenemos que ser como Cristo, como Dios es santo. Nosotros debemos llegar a ser santos. ¿Y cómo lo hacemos? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad. Pero fíjate, empieza hablando ahí de ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y yo te expliqué eso cuando tocamos este tema, ¿te acordás? Está hablando ahí de la mente. Y que tu mente tiene que ser afirmada. Tu mente tiene que ser atada a la verdad de Dios que está escrita en su palabra. La palabra de Dios no son consejos buenos que vos podés tomar o dejar como creyente. La palabra de Dios no son ideas lindas y buenas que van a ayudar a construir un mundo mejor. La palabra de Dios es un libro con autoridad. Y cuando Dios habla en su palabra, Él habla con autoridad, no dando sugerencias, está dando órdenes. Está hablando acerca de esta realidad. Y fíjate, tenemos que como creyentes luchar en esta guerra que se va a dar principalmente en nuestra mente. En tu mente, y tu mente necesita ser afirmada en la palabra de Dios. Debemos llevar, como dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, debemos llevar todos nuestros pensamientos cautivos en la obediencia a Cristo. Así que los creyentes, para ganar esta batalla que se va a desarrollar en la mente, tienen que, como lo dijimos recién, tenemos que ver a Cristo como lo más precioso. Y tenemos que buscarle, y tenemos que amarle, tenemos que depender en su gracia, y tenemos que llevar toda nuestra mente cautiva hacia la hermosura de este Cristo. Así que no debemos dejarnos dominar por estas pasiones que son impulsadas por este mundo que, como te mencioné, está controlado por el maligno. Así que ahí están nuestros tres enemigos, Satanás, el mundo, nuestro propio corazón, que es nuestro corazón, como decíamos, uno de nuestros mayores enemigos, que a su vez es impulsado por este mundo, que a su vez es impulsado por Satanás. Y Juan dice ahí en 1 de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios vive, permanece para siempre. Así que la razón, déjame decírtelo de esta manera, la razón por la cual vos y yo podemos luchar contra nuestros deseos, la razón por la cual vos y yo podemos luchar contra nuestro pecado es porque no pertenecemos a este mundo, porque somos extranjeros, porque somos peregrinos. Y porque somos extranjeros y peregrinos podemos luchar, podemos batallar contra nuestros deseos que quieren destruir nuestra vida, que quieren esclavizarnos. Y la razón por la cual somos peregrinos y extranjeros, y fíjate a dónde volvemos siempre, es por la gracia de Dios
que nos eligió. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios que nos hizo renacer de nuevo cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Cuando estábamos esclavizados en esta vida, estábamos cegados por Satanás. Así que Cristo nos salvó por su gracia, y porque Cristo nos salvó es que somos peregrinos, somos extranjeros, y porque somos peregrinos y extranjeros es que podemos pelear frente a esta batalla y triunfar frente a los deseos que batallan contra nuestra alma. ¿Te das cuenta? Ya no somos más esclavos del pecado, porque hemos muerto con Cristo. Y ahora hemos resucitado a esta nueva vida en Cristo. Por eso es que podemos luchar contra el pecado. ¿Te das cuenta? La santidad es algo activo, no es pasivo. Hay que luchar y lo hacemos porque Cristo murió por nosotros y resucitó. Y porque nosotros hemos muerto con Él, como lo dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y ahora hemos resucitado a esta nueva vida en Cristo. Así que hoy podemos decirle que no al pecado que quiere controlarnos. Hoy puedes decirle que no a esos deseos desordenados de tu corazón. Hoy puedes decir que no a esos pensamientos impuros que vienen a tu mente una y otra vez, a esos pensamientos de incredulidad. Frente a la palabra de Dios puedes decirle no, porque Cristo resucitó. Porque hemos resucitado con Él. Puedes decir que no a la avaricia, a la ira, a la calumnia. Le puedes decir que no al pecado porque tenemos el poder de Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y fíjate ahí una de las cosas que anotaba yo, la razón por la cual muchos creyentes fracasan frente a esta verdad, frente a esta lucha, frente a esta guerra. La razón es porque ellos no se ven a sí mismos como extranjeros y peregrinos, sino que esto, lo que vemos, lo físico, es el fin. Ellos no miran con los ojos de la fe. Ellos no pueden ver a Dios. Ellos no pueden ver su ciudadanía. Ellos están mirando acá. Así que como te dije, no estamos hablando acá de perfectos, de creyentes glorificados aún, pero Cristo nos da el poder para que en medio de esta guerra vos puedas vencer el pecado. Y vos tenés ese poder. Así que tenés que vivir a la luz de ese poder. Tenés que vivir tu vida a la luz de ese poder que tenés en Cristo Jesús. Algunos versículos para que anotes, no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo. Romanos 8, versículo 12 al 14. Y también puedes anotar ahí Romanos 13, versículo 12 al 14, que hablan acerca exactamente de esta lucha. Y ahí al final del último pasaje que te di en el versículo 14, Pablo termina diciendo, no proveas para los deseos de la carne. Así que hermanos, si estás luchando con un pecado en particular, si estás cediendo frente a un pecado, mejor dicho, tenés que luchar. Tenés que luchar y la forma de hacerlo es llenar tu mente de la palabra de Dios. Y la forma de hacerlo es correr a la gracia de Cristo. Y la forma de hacerlo es llenarte de la palabra del Espíritu Santo de Dios. No proveas para los deseos de la carne. Tenés que ser honesto. Otra de las anotaciones, tenés que ser honesto en cuanto a tu lucha. No podés andar por la vida viviendo y aparentando que está todo bien cuando en realidad yo sé que no está todo bien. ¿Por qué? Porque yo sé que no está todo bien en mí. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque pecamos una y otra vez, así que tenés que ser honesto. Tenés que dejar de vivir aparentando. Ahora quiero mencionarte en el próximo punto una comparación y no me quiero olvidar, por eso te lo menciono ahora, pero tenés que ser honesto, que estás en esta lucha y que estás frente al pecado y muchas veces cedes frente al pecado. Y muchas veces estás esclavizado en algún pecado en particular. Bueno, tenés el poder de Dios para vencerlo, tenés los recursos de Dios, los recursos de gracia. Santiago 5:17, confesá tu pecado a otros creyentes. Rendí cuenta, hablá, abrí tu corazón, buscá ayuda. Gálatas 6, versículos 1 y 2, versículos conocidos. Así que los principios esenciales de un peregrino es que el peregrino piensa como un peregrino, tiene una mente de peregrino. El peregrino, porque es peregrino, pelea la guerra contra los deseos carnales. En tercer lugar y último lugar,
El peregrino mantiene una conducta que glorifica a Dios. Déjame decirte algo interesante acá, que es lo que mencioné recién para no olvidarme. La conducta que va a hablar y va a tratar acá en el versículo 12, Pedro, fíjate, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esta conducta de la cual Pedro habla y anima a los creyentes que tengan y que mantengan, es el resultado de lo que vimos antes. Una persona que va a reflejar una conducta intachable es alguien que vive como un peregrino, que piensa como un peregrino. Es alguien que lucha contra el pecado como un peregrino lo haría. Y el resultado de vivir así, de obedecer esos principios, es este. Es que hay una conducta distinta. Ahora, déjame decirte otra cosa más antes de avanzar ahí en mi apunte. La forma en la cual Pedro la escribe, no es que se le escapó a él y lo dijo, bueno, me salió así, ¿viste? Como dice alguno. Me salió así y lo dije lo que siento. No, hay una intención de parte del autor. Hay una intención de parte del Espíritu Santo cuando inspira al autor a escribir, ¿verdad? Y la intención es esta, escuchá, hay muchos creyentes que se muestran bien. Hay muchos creyentes que vos lo ves y son un ejemplo. ¡Wow, qué lindo! Bien peinaditos, la Biblia bajo el brazo, siempre dispuestos. Pero la realidad es que en su corazón hay pecado sin tratar, hay pecado sin resolver. Por eso es que Pedro va por esta intención. Tenés que pensar como un peregrino, tenés que luchar con tu pecado y de esa forma tu vida va a ser un fiel reflejo de la gracia de Dios. Y ahora te voy a llegar al resultado de eso, que es impactante, ¿no? Pero fíjate, Pedro está en contra de la hipocresía. Pedro está en contra de la hipocresía. Viste que muchas veces se habla ahí, se escucha, no, en las iglesias son todos hipócritas. Bueno, la Biblia está en contra de la hipocresía. La Biblia condena la hipocresía. La Biblia condena que haya muchos por ahí sonriendo en la vida diciendo que está todo bien, cuando no está todo bien, está todo mal. Porque hay pecado en el corazón. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar como un peregrino, vivir como un peregrino, luchar contra el pecado, y entonces tu vida va a ser honesta. Tu vida va a reflejar lo que realmente sos. No tenés que andar aparentando, no tenés que andar ocultando, no tenés que andar buscándole la vuelta a todas las cosas ahí en la vida para que no salga a la luz lo que realmente hay en tu vida y en tu corazón. Simplemente sos honesto, simplemente vivís como lo que sos, un peregrino, un extranjero. Así que fíjate, Pedro ahora habla del último principio de un extranjero, ¿no? Un peregrino mantiene una conducta que glorifica a Dios. O sea, mantiene una conducta hermosa. Porque eso es lo que somos. No hermoso, ¿eh? No te agrandé, ¿eh? Algunos se agrandó ya, ¿no? Tenemos una fe preciosa. Tenemos un Cristo que es hermoso. Y Él nos ha salvado por su gracia. Y ahora nosotros vivimos el reflejo de su gracia. Nosotros mostramos a otros la gracia de Dios. Y ellos vienen a Cristo. Así que cuando la gente te ve un testimonio, ve una conducta distinta. Un testimonio de amor y de misericordia para los pecadores. ¿Te das cuenta? No andamos por la vida condenando, rechazando, mirando mal, enojados porque alguien reaccionó de esta manera o de la otra. No, al contrario, amamos con misericordia. Porque a través de tu vida, escucha bien lo que te voy a decir, porque a través de tu vida es que Cristo va a llamar para sí a más personas. ¿Te das cuenta? Esto es lo asombroso de nuestro Dios. Esto es algo asombroso de este Dios de gracia y misericordia, que Él salva y Él usa los medios y canales que Él quiera. Y Él quiere usar ahora la vida de creyentes. La vida de creyentes. Que no andan por ahí por la vida siendo hipócritas, mostrando algo que no es cierto.
sino que ellos van a vivir, van a ser un reflejo de la gracia de Dios. La vida de los creyentes debe estar caracterizada por las buenas obras, porque las personas, no te voy a decir nada nuevo acá, ¿no? Las personas te observan todo el tiempo. Tus vecinos, tu familia que no conoce a Cristo, te están observando y toman nota. Tu vida ahora es como cuando entras a un negocio nuevo y ves ahí la vidriera. Y para llamar la atención de los clientes, ¿qué hacen? Ponen ahí lo mejor de sus productos. O cuando vas no creo que nadie haya ido, yo no fui, ¿no? Pero lo vemos en las películas a veces, ¿no? Cuando vas, o en los documentales, a un lugar donde se exponen los nuevos modelos de autos, los mejores del mundo, entra la gente, están todos ahí esperando, y cuando se saca el telón, cuando se saca esa frazada, esa lona que tapa el auto, todos empiezan a mirarlo, empiezan a observarlo y le miran los detalles. Y miran cómo prende y escuchan el motor. Y miran todos los chiches que tiene ese auto, ¿verdad? Bueno, los creyentes, la vida de los creyentes es observada todo el tiempo. ¿Cuáles son tus reacciones en tu casa? Frente a tu familia, frente a tus hijos, frente a tus hermanos, frente a tus padres. ¿Cuáles son tus reacciones? Y no estoy hablando precisamente cuando todo está bien, porque automáticamente eso es lo que se nos cruza, ¿no? Bueno, no, llevamos re bien, decimos, ¿viste? ¿Cuáles son tus reacciones frente a la injusticia de otros? ¿Cuáles son tus reacciones frente a tus vecinos? ¿Cómo reaccionás frente a tus compañeros de trabajo? Cuando el jefe no aumentó y están todos hablando y vos te prendés, no, le aumentaron a aquel, a mí no, pum, y de acá para allá y hablamos. ¿Cuáles son tus reacciones frente a tus compañeros de trabajo? Frente a situaciones tensas en este mundo, en esta vida, ¿reflejás a Cristo? ¿Mantenés una conducta que los incrédulos podrían verte y decir, bueno, acá hay algo distinto, acá hay algo distinto? ¿O simplemente te prendés? Ahora, tu conducta es el resultado de una lucha previa. Tu conducta va a reflejar si realmente estás viviendo o no como un peregrino. Y fíjate, dice algo más ahí interesante el texto, ya estamos terminando. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Fíjate qué interesante lo que está diciendo Pedro, ¿no? Escuchá, hermano, no te sorprendas si te acusan falsamente. No te sorprendas si te atacan falsamente. Aún cuando te atacan, cuando te acusan falsamente, vos podés seguir teniendo este testimonio. ¿Sabés que los creyentes, en aquel tiempo, a los que Pedro le escribe, estos creyentes fueron acusados falsamente? ¿Sí? Vos lo sabés. Y hay varias acusaciones que fueron muy famosas, ¿no? Hay muchas que no conocemos, pero hay varias que son muy famosas. ¿Sabés que los creyentes eran acusados de caníbales? Sí, claro, porque estaban participando de la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces alguien pasaba y escuchaba eso y se empezaba a correr el rumor. Y los creyentes eran atacados por eso. Eran acusados, ustedes son caníbales. ¿Qué me venías a hablar vos? ¿Caníbal? Fíjate, los creyentes fueron acusados por obedecer las ordenanzas. Ellos estaban obedeciendo las ordenanzas, ¿no? Y fueron acusados. Fueron acusados. Los creyentes también fueron acusados de incesto, porque ellos se amaban a sí mismos. Ellos mostraban ese amor, ¿verdad? Ellos mostraban ese amor. Entonces eran acusados por obedecer lo que la Escritura nos enseña, por vivir la vida de acuerdo al carácter santo de Dios y amoroso. Y ellos eran acusados por eso. Así que no te sorprendas si te acusan falsamente. Y eso es lo que Pedro le está diciendo acá. Los creyentes, ¿sabes qué? Era algo increíble, algo irónico. Los creyentes eran acusados
de ser ateos. No, me estás cargando, le decimos. No, no, no te cargo, de verdad. Porque en esa ciudad, en ese contexto pagano, ellos creían en muchísimos dioses, muchísimas deidades. Los creyentes se rehusaban a creer. Ellos creían solo en Dios y eran acusados de ateos por eso. Y eran perseguidos por eso. Bueno, hay otras acusaciones más, ¿no? Los creyentes eran acusados de terrorismo, los acusaron de incendiar Roma, cuando no lo hicieron. Ellos obedecían a Dios y eran acusados falsamente. Los creyentes eran acusados de traición, porque ellos no se inclinaban ante ninguna persona, ninguna deidad. Ellos no podían jurar lealtad al César, porque ellos habían puesto toda su lealtad en Cristo. Eran acusados de inmoralidad, ¿sí? Por el beso santo, ¿no? Así que cualquier clase de acusaciones, pero fíjate, hay algo en común en todas esas acusaciones que te di, ¿no? Todas son falsas, todas son falsas. Y todas son por obedecer a Dios, por obedecer a Dios. Así que fíjate, con eso en mente, volver al texto, mantener buena tu conducta, tu manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, al final de cuentas, siguen murmurando, siguen hablando mal de vos. Ah, no, ¿viste? No, me voy, porque están mintiendo, ¿viste? Me enojo, ¿viste? No me gusta que mientan. No, mantené viviendo, mantener esa conducta. ¿Por qué? Fíjate, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Al qué? Al considerar vuestras buenas obras. Fíjate lo que te dije al comienzo, cuando hablamos de este punto, ¿no? Tu vida, tu conducta es lo que Dios va a usar para atraer a sí mismo a más personas. Tu vida, tu conducta, tal como lo dijo Jesús ahí en el Sermón del Monte, ¿no? Vosotros sois la luz de este mundo. Fíjate, habla ahí de las obras, habla de la vida, y dice, ¿para qué tenemos que iluminar? ¿Para qué tenemos que vivir en luz? Para que las personas que no creen un día glorifiquen a Dios, glorifiquen a Dios. Así que no te canses de hacer el bien. No te canses de mantener esta conducta frente al rechazo, frente al engaño, la mentira. No te canses de ser un ejemplo en todo lugar, en todo tiempo. Todo el tiempo te están observando, pero no lo haces porque te observan. Lo haces ¿por qué? Porque sos un peregrino. Lo haces porque sos un peregrino. Lo haces porque luchás contra los deseos que batallan contra el alma. Hay una guerra en el corazón por el pecado. Pecado que quiere esclavizarte, pero no, hay que luchar. Y cuando sucede eso, entonces hay una conducta, hay una vida, hay un testimonio que Dios va a usar para traer para sí a más personas. ¿Te das cuenta? La obra misionera, qué preciosa, qué simple, no tenés que cruzar el continente, tenés que ser un peregrino, tenés que luchar contra tu pecado, tenés que vivir una vida, una conducta. Aunque te critiquen, aunque te traten de mentiroso, vivís una vida ejemplar. ¿Por qué? Porque Dios es glorificado y porque más personas van a ser salvadas por su gracia usando tu vida. Así que los peregrinos, así viven los peregrinos. Piensan, viven como peregrinos, luchan contra el pecado y son de ejemplo aún frente a la injusticia. Vamos a orar juntos en esta mañana ya para ir terminando. Te invito a ponerte de pie si querés. Padre, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra santa, Señor. Gracias porque, Señor, en esta mañana hemos sido expuestos, Padre, a tu verdad. Verdad que confronta, Señor, nuestra realidad, nuestra miseria, nuestro corazón pecaminoso. Señor, en esta mañana, escuchando
el ánimo, la exhortación de Pedro a estos creyentes en persecución. Señor, y es la misma que hoy, por medio de tu palabra, nosotros recibimos. No importa la situación que estamos viviendo, no importa las circunstancias que estamos viviendo. Somos llamados a vivir una vida de peregrino. Estamos de paso. Vamos camino a nuestra patria celestial. Vamos camino a poder experimentar por completo esta salvación que hemos recibido por la gracia de Dios. Cuando Cristo se manifieste y Él regrese por nosotros y nos lleve a esta ciudad celestial, preciosa, donde Dios, donde el Cordero, Cristo, va a ser el centro, y vamos a adorarle y vamos a estar libres del pecado, de la miseria, de este cuerpo, de este mundo. Ya no va a haber lucha, porque vamos a ser semejantes a Cristo, santos, santos, santos. Padre, ayúdanos a vivir de esta manera, Señor. Padre, ayúdanos a batallar cada día contra nuestro propio corazón. Corazón que busca su propia gloria, su propio placer. Señor, ayúdanos a renunciar a estos deseos. Ayúdanos a decir que no, Padre, frente a las tentaciones. Porque Cristo, Él ha triunfado, nosotros hoy podemos triunfar. Ayúdanos a vivir, Señor, a la luz del poder que Cristo nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a usar y apropiarnos de cada recurso precioso de gracia. Tu palabra, Señor, colocada en nuestra mente, en nuestro corazón cada día. Señor, tus verdades clavadas, Señor, con convicción en nuestra vida. Padre, tu Espíritu Santo, controlando cada área de nuestra vida para llevarte gloria a ti, Señor. Señor, tu iglesia que tú has colocado, Señor, a este cuerpo para santificarme, para que juntos podamos santificarnos. Señor, ayúdanos a apropiarnos de estos recursos maravillosos de gracia. Señor, ayúdanos a que el resultado, Señor, como dice tu palabra, de esta realidad, de estos principios, Señor, pueda ser utilizada por ti, para tu gloria y para la salvación de muchos más, Padre. Que podamos ver, Señor, familias, venir a Cristo. Que podamos ver, Señor, hombres, mujeres, niños, adultos, todos llegando a tus pies, Señor, por la vida de tus santos, por la vida de tu iglesia, el ejemplo, Señor, de los creyentes. Padre, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo ahora que queda y ayúdanos en la semana a poder meditar en esto que hemos aprendido y poner en práctica, Señor. Gracias. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.